Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Gracias. ¿De qué tipo? Sí, 10 minutos, sí, ¿cómo no? Bueno, nos vamos. Tú eres primera. Sí. Esperamos David solamente y vamos a empezar. Buenos días, las personas que están acompañándonos afuera del salón en Bosque 3. Ya vamos a iniciar con este panel de enfoques pedagógicos y programas para el fortalecimiento, aceleración y recuperación de los aprendizajes básicos, programas basados en la evidencia. Y contamos con la participación de Joni Cohen Mitchell, Acting Deputy Director, Technical Center for Education de USAID. Tenemos a Santiago Izaza, de Aprendamos Todos a Leer, de la Fundación Luker Colombia. ¿Tú vas a hacer eso? Ah, ok. Ok, pues ya termino de todas maneras para que ustedes puedan empezar. David Gironza, Aula Global, Fundación Carvajal, Colombia. Silvia Navarro Quintero, Directora General del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, Cuba. Carolina Bodewick, Coordinadora de Formación Red Ley El Salvador. Y Jimena Dueñas, especialista de educación del Banco Interamericano de Desarrollo. A ustedes y bienvenidos. Okay. Saludos a todos, soy Joni Cohen Mitchell y voy a hablar en mi idioma materna, como siempre estamos diciendo con nuestros programas. I am the Acting Deputy Director of the Center for Education at USAID and the Policy and Technical Leadership Lead. I'm thrilled to have today all my esteemed colleagues who are really going to talk about what's important, the meat of how do we deal with the catastrophe that was so clear yesterday from both the ministers and the presentation. We've got to do something different. They're going to talk about foundational skills program and remedial and accelerated approaches and how we really can make a difference. To tackle this learning catastrophe. I'm not going to call it a crisis anymore, because it's an opportunity to not build back better, but to reimagine and transform education systems. I want to just tell you a little bit about what we do at USAID and the work that we do with education programs, foundational skills, and remedial and accelerated learning. So for about 20 years, we have been using science-based approaches to really hone in on structured pedagogy. And like we just heard from Professor Dahan, phonics approaches as the most efficacious and focused approaches to help children learn with automaticity and meaning so they can make sense of the world, that enables them to move through an education system and really take on the challenges as citizens and economic actors in their world. So I want to just talk about 3 things that are very dear to us at USAID and me, and then we're going to turn it over to our esteemed panelists, because that's really why you're here, to hear what do you really do to make a difference. So the first thing I do want to touch upon is evidence-based programming. Evidence-based programming is essential for advancing sustainable skills, foundational learning skills, social emotional skills. They are a package of approaches that are critical for children to move efficaciously through an education system. And there's a lot of promising and practices out there and evidence-based approaches that tell us that structured pedagogy, whether it's teaching at the right level, a phonics approach, or what we use, which is a Reading Matters framework, is the way to go. And not only that, it's important for the classroom. It's important at a regional, national, and international level, because that's how we generate evidence. When we start to share practices, the commitment to action is very clear on this. We can then roll up data and learn how to continue to do it better. Another thing that we think a lot about at USAID is what we need to do to build programming for all learners. We know the research and the data that tells us post-pandemic, we've lost girls,
We've lost children with disabilities. The marginalized and most vulnerable are not returning to school. So it's critical from the conception of the new way, the thinking about curriculum, the practices in the classroom. We've got to build programs that think about learners all across the spectrum. We need to think about curriculum and instructional approaches such as universal design for learning that really creates opportunities for all learners to engage meaningfully in foundational learning. And finally, and the Minister of El Salvador said this better than I ever could, we gotta think about the well-being of teachers. Not only the well-being of teachers, but their skills in how to self-regulate so that they can be good teachers, the skills they need to adapt and adopt new approaches, and the ways in which they themselves need SEL so that they can impart SEL, social emotional learning. Think about ethnic minorities, local language, language of instruction, and all the things we're asking them to do, but we have to start with the teacher and think about what they need in order to be good educators in the classroom. And finally, I want to talk about diversity, equity, inclusion, and accessibility, which is something else we've been thinking a lot about at USAID. Minority languages, children with disabilities, vulnerable and marginal population, adolescent girls. As you know, we do a lot of work in sub-Saharan Africa, and we think about all these marginalized populations and what it means to create and build systems and approaches that will span the needs of all this. It's a challenge. But today, we have a bunch of experts who are going to tell us how they're making it work on the ground and making sustainable and meaningful change. So I'm not going to talk anymore. I'm going to turn it over to our esteemed panelists. And I'm going to begin with Sylvia, who's going to share with us some exciting experiences of what they're doing at the national level in Cuba. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. En nombre de la ministra de Educación y el colectivo de trabajadores y funcionarios del Ministerio de Educación y del Magisterio Cubano, agradecemos a los organizadores del evento por la oportunidad de compartir desde las evidencias, las experiencias del sistema educativo cubano. Y desde ya, además del agradecimiento, estamos declarando que son algunas de las evidencias que a escala nacional de país vamos a compartir, porque tan importantes como estas son las evidencias que en cada institución educativa, en cada colectivo y en los núcleos de familia se fueron produciendo. En primer lugar, cuando llega la pandemia, Cuba tenía el antecedente desde el año 2010 de los estudios teóricos y del diagnóstico del currículum actuante que estábamos desarrollando para poder implementar el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Por eso, entre el curso 2014 y hasta el curso 2018, se comenzaron a implementar de manera experimental en todos los niveles educativos, o sea, en todos los tipos de educaciones, una concepción curricular que respeta el currículum obligatorio común y se adapta y se ajusta al currículum que cada institución proyecta, escribe a partir de las necesidades, preferencias, gustos, motivaciones de cada institución. De manera experimental, primero en un grupo reducido de instituciones educativas y después ampliada a 152 a lo largo de todo el país, se experimentaron cómo, cambiando determinadas maneras de organizar la escuela, de flexibilizar el currículum, los resultados fueron superiores. Y ya entonces, a partir del curso 18-19, se empezaron a experimentar los materiales que en lo que se experimentaban las formas de trabajo solamente, se fueron escribiendo por parte de un colectivo de autores que no solo comprometía o estaban compuestos por maestros y funcionarios del Sistema Nacional de Educación, sino que también en este currículum nos acompañaron académicos y expertos en dependencia de las disciplinas que se fueron trabajando. De modo que cuando llega la pandemia, Cuba contaba con los nuevos planes, programas, orientaciones metodológicas, cuadernos de trabajo ya experimentados para cambiar los contenidos, para identificar qué contenidos debían ser, ya después de la experimentación
eliminados, integrados, incorporados, y tan importante como esto, se contaba con la consulta de directivos, docentes, familias, alumnos y la Academia de Ciencias, los expertos de las diferentes áreas del saber de la academia, y quedaba constituido entonces el currículum, nuevo currículum educativo del sistema. Llega la pandemia, se limita el proceso de impresión y a partir de acá entonces desde esos contenidos se implementan, se elaboran las adaptaciones curriculares. ¿Por qué pudimos adaptar un currículum? Porque contábamos con un nuevo currículum y de él identificamos qué debíamos cambiar, qué métodos utilizar, en qué tiempo, cómo íbamos a utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y, por supuesto, cómo evaluaríamos esta implementación, estas adaptaciones. Por otra parte, fue posible también por la estructura del Sistema Nacional de Educación. Cuba cuenta con un sistema estructurado desde niveles educativos, o sea, primera infancia, primaria, secundaria, hasta la formación pedagógica. Estos niveles educativos se estructuran en ciclos, en grados, en disciplinas y en asignaturas. Y los resultados del experimento del cual ya les comenté, no solo de las maneras de trabajar, sino de los nuevos materiales ya escritos, probados y experimentados y sometidos también a consulta, se pudieron entonces elaborar un documento para cada nivel educativo que contempla desde la grada curricular qué contenidos se fueron incorporando, cuáles se fueron integrando, qué contenidos se eliminaron y, por supuesto, de qué manera trabajarlo. En paralelo también se elaboraron otros materiales para soportar las orientaciones, las ayudas y maneras de trabajar. Modelamos diferentes escenarios para la continuidad del curso y estos escenarios estuvieron en función de la heterogeneidad de la pandemia. No todas las provincias cubanas tuvieron la misma representatividad de la pandemia y en correspondencia con esto se hicieron adaptaciones. Por eso hay provincias que adaptaron su continuidad del curso a 32 semanas, a 40, a 27, 16, en dependencia de los picos pandémicos. Esto nos permitieron las diferentes modelaciones, la contextualización curricular que ya veníamos ampliando. El sistema educativo cubano, nuestros niños, una vez que cerramos nuestras escuelas, solo demoraron 5 días para la continuidad de sus actividades. ¿Por qué? Porque la continuidad de las actividades desde estos fundamentos teóricos que acabamos de presentar tuvieron la manera de expresar en actividades televisivas, o sea, clases por la televisión. Estas clases estuvieron planificadas para todos los niveles educativos, se pudieron hacer porque Cuba cuenta con un canal educativo de alcance nacional inaugurado por Fidel en otra etapa donde se sufrieron también, se implementaron transformaciones importantes en el sistema educativo y todos los niveles educativos recibieron las asignaturas. Estas clases estuvieron también acompañadas de intérpretes de lengua de señas y otros recursos de manera que pudieran llegar a todos. Pudimos además contar en estas actividades televisivas, además de la experticia de los autores de los materiales que les he comentado, porque contamos, Cuba cuenta con una casa productora, una empresa productora de recursos para el aprendizaje, Cinesoft, que también nos acompañó de manera agradable en la presentación de los contenidos, con la utilización de juegos y otras alternativas. En paralelo, montamos a escala nacional una investigación multidisciplinaria, investigación que se dividió en 3 etapas y en la que participamos el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior y centros de investigaciones de el resto de los organismos, particularmente el Centro de Neurociencias, quien nos acompañó con los estudiantes de la Facultad de Psicología y los claustros de las universidades de pedagogía y las carreras de pedagogía, para en una primera etapa identificar, coincidiendo con el primer periodo pandémico declarado, qué efectos podía tener en los estudiantes, en los docentes y en sus familias la continuidad de actividades escolares, pero en casa. Y por otra parte, bien interesante, qué efectividad tenían para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para la orientación de las familias estas actividades televisivas y cómo poder orientar para que tuvieran la efectividad y cumplieran con el objetivo planificado. Por tanto, en un primer momento se seleccionaron una muestra de los primeros niños que padecieron COVID
se recolectaron los datos generales y se establecieron las dimensiones, de modo que identificamos un grupo de niños convalecientes de la enfermedad, otro grupo de niños que estuvieron vinculados a familiares que fallecieron o que padecieron la enfermedad, y otro grupo de niños que no tuvieron ningún tipo de vínculo. Secundariamente pasamos entonces a una segunda etapa donde exploramos las preocupaciones, actitudes de docentes y familias, y una tercera etapa en la que nos encontramos hoy, que llamamos nueva normalidad, coincidiendo con la tercera etapa declarada por el Ministerio de Salud Pública, donde estamos haciendo seguimientos y estudios de profundización que en breve les comentaré. Rapidito, los principales resultados de la primera etapa. Bueno, fíjense que en correspondencia con los estratos identificados, los grupos de estudio, fuimos directamente al análisis de emociones, comportamiento y la actividad de estudio, y solo le voy a compartir 3 de las dimensiones declaradas. En el caso de las emociones, a nivel internacional, Cuba coincide con la ansiedad y el miedo. En el caso del comportamiento, el exceso de apego, y particularmente en la actividad de estudio, las dificultades en la concentración y algunas nuevas dificultades en el aprendizaje que fueron apareciendo. ¿Cómo se comportan estos estratos con la muestra identificada? Fíjense cómo en el caso de los estudiantes convalecientes, los niños convalecientes, coincide con las estadísticas internacionales que en materia de estudio se presentan dificultades en la concentración y el aprendizaje. Sin embargo, en aquellos niños que no tuvieron vínculos con la enfermedad, el miedo, la tristeza y la ansiedad fueron más evidentes. Explicamos esta evidencia a partir del exceso o la sobresaturación de información, angustias, comentarios, porque el grupo de recursos que en materia de bien público también se implementaron, no bien dosificado en ocasiones por las familias, estadísticamente no identificado, pero sí como una subjetividad, podemos entonces dar explicaciones, y en esa dirección es que nos hemos movido. La segunda etapa, aplicamos el mismo sistema instrumental, pero ampliado a docentes y familias. Fíjense cómo exploramos la opinión que sobre las actividades televisivas, la actividad de estudio y emociones y comportamientos veían ellos en sus alumnos y veían en sus niños, coincidiendo con los hallazgos que en la primera etapa de la investigación se fueron presentando. ¿Qué opinión en esta segunda etapa en materia de actividades televisivas tienen los estudiantes y sus familias? ¿Y qué criterios tienen los docentes sobre estas actividades televisivas? ¿Por qué? Porque del seguimiento a las actividades televisivas en correspondencia con el comportamiento de la pandemia, debíamos tomar decisiones para seguir perfeccionando la actividad que cada vez se hizo más masiva y que se tuvo entonces que incorporar un segundo canal de alcance nacional, porque iniciamos con algunas asignaturas y la práctica demostró que todas las asignaturas eran importantes y necesitábamos entonces ampliar los tiempos de transmisión. Los estudiantes y las familias, como ustedes pueden ver, identifican las actividades televisivas como la posibilidad de aprender, algunos como la posibilidad de entretenimiento, pero otros la identifican como la posibilidad de continuar estudios y pasar de grado. Los docentes lo ven como una posibilidad de autosuperación, como una posibilidad de requerir ayudas e identificar posibles ayudas y, por supuesto, lo más importante, la continuidad de la actividad de estudio. No fue suficiente con las actividades televisivas y también elaboramos un grupo de soportes, de ayudas que en diferentes formatos se pusieron de manera gratuita al servicio de la población. Estamos hablando del portal educativo Cubaeduca, donde de manera gratuita se subían todas las actividades que durante toda la semana se transmitían, así como la experiencia del repasador en línea con servicio de 24 horas para las consultas que en determinados contenidos, docentes, familias o estudiantes, se podían hacer por temas que no se pudieran entender. Aquí contamos con la experticia de investigadores no solo del Ministerio de Educación, sino de otros ministerios. La escuela después de fue una jornada de capacitación en línea donde se abordaron las 10 temáticas que como resultado de las etapas de las investigaciones que le acabo de presentar fueron más significativas, tales como de qué manera manejar el miedo y la ansiedad, qué otros recursos y otros soportes
pudiéramos utilizar y cuáles son aquellas actividades muy especiales que en materia de las didácticas particulares se podían implementar. Por otra parte, surgieron, de conjunto con los estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas, aplicaciones para dispositivos móviles y para computadoras. Aplicaciones como Mochivente, Mi Clase TV y otras que en aras del tiempo no vamos a explicar, pero que en el sitio del portal Cubeduca que estamos presentando las pueden encontrar. En el orden de lo socioemocional, no solo para estudiantes, sino también para docentes, directivos y para la población en general, de manera colectiva y en espacios identificados, se fueron también elaborando y presentando sistemas de ayudas dirigidos a los diferentes públicos en correspondencia con lo que de conjunto las investigaciones iban arrojando. Estamos hablando de grupos WhatsApp de ayudas psicológicas específicas, grupos WhatsApp de temáticas específicas que se presentaban en los diferentes canales de televisión y en horarios estelares para que pudieran ser consultados por la población en sentido general. Materiales audiovisuales, cápsulas para directivos docentes, animados, pictogramas y otras modalidades fueron elaboradas que como resultados de investigación por no solo docentes, sino también directivos e investigadores del Ministerio de Educación y otros ministerios que nos acompañaban en estos empeños. Estos son algunos de los materiales, los que ustedes pueden ver en el sitio, también pueden encontrar otros, estamos hablando desde colecciones de trípticos hasta materiales impresos. Esta colección ha sido y fue recientemente objeto del reconocimiento del Premio Internacional del Maestro Investigador por el COMAU. Además, manuales y materiales de interacción que en correspondencia con las características de los alumnos y las edades y el nivel profesional de los padres se fueron ajustando. Y llegó entonces la posibilidad de reabrir nuestras escuelas. La posibilidad de reabrir nuestras escuelas llegó en Cuba con todos nuestros niños vacunados. Cuba abrió las escuelas con la seguridad de que el 100% de la población infantil a partir de los 2 años de manera gratuita fue vacunada, pero vacunada además con el plus de que las vacunas fueron elaboradas por científicos cubanos que salieron de nuestras aulas ayer, científicos hoy, y que fue posible a partir de la política trazada por nuestro presidente, Miguel Díaz-Canel, quien creó un comité de expertos con todos los miembros de representantes y centros de investigación de todos los organismos y se trazó la política de cómo venir trabajando para lograr y paliar y erradicar e ir disminuyendo los efectos que la pandemia iba produciendo. Y en esta dirección nuestras escuelas se convirtieron en vacunatorios, en esta dirección nuestras aulas se convirtieron también en nuestras escuelas en centros de recursos y nuestros niños iniciaron entonces, continuaron el proceso educativo que veníamos desarrollando. Esto a pesar del bloqueo económico, financiero, que ustedes saben que está sometido nuestro pueblo por el gobierno de los Estados Unidos y en plena pandemia se recrudeció y saliendo de la pandemia nos ponen en la lista de países que practican terrorismo cuando estos recursos que estamos poniendo y estamos compartiendo pueden ser la mejor y la mayor de las evidencias de la manera en que en Cuba está organizada no solo la ciencia, sino la resolución de las principales problemáticas que enfrenta la población. Como partícipes de la cumbre, también dimos continuidad al seguimiento y profundizamos en las principales dimensiones que aquí ustedes pueden ver y establecimos nuestras líneas de investigación desde el centro, desde el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y acompañados por la dirección del Ministerio, donde una vez más pudimos corroborar que vamos trabajando en la dirección adecuada, que es mucho lo que nos queda por hacer, que seguir trabajando en la eliminación de las brechas, seguir trabajando en la atención a todos, lograr el equilibrio entre masividad y calidad, lograr el equilibrio entre diversidad, equidad y justicia social
es una de las cuestiones que los sistemas educativos tienen que seguir trabajando y nuestro país no está exento de ellos. Por tanto, el tercer perfeccionamiento y las maneras en que estamos trabajando tributan y compartimos y estamos de acuerdo en que entre todos debemos seguir buscando consensos donde la cooperación, el intercambio de saberes se reafirme, donde la participación activa y los saberes se impongan, donde la mejor y mayor inversión sea el desarrollo y el mejoramiento humano y la investigación sea la vía para no solo ofrecer a los decisores las posibles soluciones, sino para la identificación de qué estamos haciendo ahora y qué podemos proyectar. Por eso hoy en Cuba se trabaja de manera conjunta con el desarrollo de los perfiles neurocognitivos de la población escolar para identificar las posibles dificultades del aprendizaje, para identificar el talento, no para hacer diagnósticos, sino para trabajar en la estimulación de las potencialidades. Es nuestra modesta experiencia que con gusto compartimos, que no es perfecta y que entre todos la podemos mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Sí, tenemos mucho que aprendemos del caso de Cuba. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar de Jimena Dueñas, especialista de educación de BID. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por este espacio y por poder compartir en unos minutos, más que los dos casos, las lecciones aprendidas, que yo creo que de ahí es de donde de verdad podemos mejorar, y no nosotros solos, porque esto es un trabajo con muchos gobiernos y con muchos equipos que nos apoyan. Entonces, para responder a la pregunta muy puntual, las dos experiencias basadas en evidencia que en este momento estamos apoyando fuertemente en la región son, uno, el programa Aprendamos Todos a Leer, o su primo brasilero que se llama Vamos a Aprender Todos a Leer, y lo único que quiero decir es que este programa está basado en evidencia y se trata de la enseñanza explícita, sin dejar nada al azar, del proceso de lectoescritura. Y yo quiero solo presentar que la primera lección aprendida la voy a amarrar justamente a este programa, y es que el diseño de un programa puede ser absolutamente maravilloso, pero si no es bien implementado, ahí nos quedamos en un programa que en una idea es muy lindo, pero que en la implementación se puede caer. Y entonces ahora Santiago, más adelante, y David, que también somos Fundación Carvajal y Fundación Lúker, pues grandes socios implementadores en Colombia. Después está Renan Sargiani, que es gran socio implementador en Brasil, y bueno, tenemos en Panamá también esta experiencia. Entonces, en ese caso, lo que quiero decir es, la primera evaluación del programa Aprendamos Todos a Leer en la ciudad de Manizales, adelantado con la Fundación Lúker, no dio buen resultado en el diseño experimental, como tampoco dio buen resultado la primera iteración, el primer experimento que se hizo en Brasil, financiado por Instituto Natura. Y entonces la primera reacción es frustración frente a una evaluación de impacto de un programa que es costosa, que no da los números que uno espera, con toda la confianza y la fe que uno le tiene a un programa que de verdad le está apostando a los elementos necesarios para poderlo sacar adelante. Y después, ya cuando se calman esos ánimos de frustración, empieza uno a analizar qué pasó, y es eso, la implementación. La implementación necesita el mismo rigor y la misma dedicación que el diseño. Eso es el primer punto que quiero dejarles. El segundo punto, y es de los que me conocen, me han oído decir esto 1.000.000 de veces, yo puedo tener el termómetro más sofisticado o el menos sofisticado, pero medir muchas veces no baja la fiebre. Y ayer el secretario de Educación de la provincia de Mendoza lo dijo como pesar la vaca muchas veces no hace que suba de peso. También ese ejemplo me gustó muchísimo. Tomar la temperatura no soluciona el problema. Entonces, hacer un diagnóstico es importante, hacer seguimiento también, pero hacerlo más veces no va a cambiar el resultado. Y en ese punto del termómetro, a lo único que yo quiero hacer es, mientras nosotros no trabajemos en la formación a los maestros y las maestras para usar los resultados que da la evidencia sobre cómo están nuestros estudiantes, nada va a cambiar.
Y entonces, segundo punto, y lo dejo ahí, yo prefiero el mensaje claro que eso. El tercero es el uso eficiente de los recursos. A mí nunca me van a ver decir que hay que gastar menos en educación, pero se puede gastar mejor. Cuando nosotros tenemos estudiantes o tenemos que 4 de cada 10 estudiantes antes de la pandemia, casi 6 o 7 estudiantes después de la pandemia, al finalizar tercero de primaria, no consiguen leer y comprender el texto que les es presentado, y ellos siguen avanzando en el sistema, empiezan a subir los costos en repitencia, en recuperación, en fortalecimiento, en tutorías, en más formación a maestros. Eso es aumentar costos en un sistema educativo que está estallado. Pero si nosotros usamos los resultados, trabajamos en los primeros grados, logrando los objetivos de aprendizaje que los estudiantes deben lograr al finalizar ese primer nivel, que es el primer de desarrollo de la competencia lectora-escritora, vamos a tener ahorros importantes y vamos a poder invertir mejor. Entonces, la eficiencia es no solo gastar menos, es gastar mucho mejor. Y finalmente, me quedo con el último mensaje, que es, y yo no soy poeta, por favor, perdónenme, pero formación sin acompañamiento es como una mesa sin asiento. O sea, si yo hago estas formaciones multitudinarias costosísimas, de 300, 400 personas, les pago viáticos a todos, claro que eso me va a... Traigo unas superestrellas de rock para que hagan una ponencia, como decía el rector de una universidad donde trabajé, lo que entra por aquí sale por acá. ¿Cómo verifico yo que lo que yo estoy trayendo a esta superpersona y trayendo muchas personas de muchos lugares, haciendo que falten a clase por varios días los profesores y las profesoras, se vea impactado en el salón de clase? Lo tengo que verificar. Entonces, algo que la pandemia nos enseñó es que esa no es la única forma de hacer formación. Y podemos usar otros como blended, híbridos, semipresenciales, y de nuevo, me voy a apelar a mi uso eficiente de recursos. Yo puedo liberar recursos en formación híbrida y puedo invertirlos mejor en acompañamiento, mentoría, supervisión, sesiones 1 a 1 con los profesores para poder observar lo que está pasando en el salón de clase después de una formación y apoyarlos, porque uno naturalmente cuando se frustra con un proceso de formación, recula y vuelve a hacer lo que sabe hacer perfectamente, porque ahí uno no falla. Pero si uno tiene a alguien con quien hablar, con quien ver, me pasó esto, como sí, si hay formadores, si hay personas que estén haciendo unas rondas, no todos los días, obviamente, eso no se puede pagar, pero que estén pendientes de cómo va avanzando uno, la probabilidad de lograr éxito con una implementación de un programa es mucho mayor. Entonces, de verdad que, o sea, uso mejor ese ejemplo, pero creo que lo que nosotros hemos aprendido en el camino es lo que quise transmitir. Y bueno, si tienen preguntas, yo tengo unas diapositivas de apoyo, las puedo dejar disponibles para que vean ya el programa, los resultados y las desviaciones estándar y todo eso que me encanta, pero pues creo que los mensajes eran más importantes. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Jimena. Yo creo que sí, el punto clave son importantes. La mentoría para mí, para los USAID, es muy importante también. Siempre con nuestro programa de Scale, tenemos un programa de mentoría con los profesores, porque no podemos pensar que aprende una cosa una vez y puede hacerlo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a cambiar un poco y hablar como una red. Pues es una red de investigación que va a ir a la acción. Ok, Carolina. Gracias. Bueno, yo vengo representando a la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe y quisiera compartirles todo el trabajo que hace la red, pero quiero enfocarme en la perspectiva que tiene la red para usar la evidencia, para diseñar procesos de formación docente, diseñar procesos de formación en técnicos, para informar el diseño de política educativa y para el diseño de recursos. Sí, gracias.
ocupada de las manos. Bien, entonces decía que quería enfocarme en explicarles el ciclo de la evidencia, digamos, de cómo lo concibe la Red Ley, que sirve para informar la formación de capacidades, hablamos nosotros, docentes, técnicos de ministerios de educación, personal directivo, personal de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en lectoescritura inicial, para el diseño de política educativa pública y sobre todo para el impacto en el aula. Entonces, quiero hablar un poquito sobre cómo surge la Red Ley. La Red Ley surge en el 2018 y la Red Ley empieza a fijarse en los resultados de lectoescritura en Centroamérica, ¿verdad? Muy bajos, y que hasta hace poco hemos empezado a medir más sistemáticamente, ¿verdad? No la Red Ley, sino que la región. Luego, identifica desafíos y debilidades en la enseñanza de la lectoescritura inicial, o sea, desafíos en la formación inicial y en servicio de los docentes para la enseñanza de la lectoescritura inicial, y esto tiene mucho que ver con los planes de estudio de las universidades que imparten la formación, y también la Red Ley hace una revisión sistemática de la evidencia disponible sobre la enseñanza efectiva y exitosa de la lectoescritura inicial, y nos damos cuenta que no hay evidencia contextualizada construida desde nuestra región y para la región, y mucho menos capacidades para construir esta evidencia, ni recursos para construir esta evidencia tampoco, y para usarla. Entonces, ¿qué hace la Red Ley? Formamos capacidades, o esa es nuestra aspiración, formar capacidades en la región para la construcción de evidencia, para la difusión, pero también para saber usar esa evidencia que se está construyendo, para que la puedan usar hacedores de política educativa, pero también para que llegue al aula. Muchas veces se produce investigación, se publica en revistas indexadas, se presenta en congresos, en conferencias o en espacios como estos, pero a donde se necesita saber interpretar esta evidencia y decir, esta práctica sirve, esta práctica es efectiva, no está llegando necesariamente, ni con el lenguaje más pertinente, ¿verdad? Esa es la preocupación de la Red Ley. Acá les presento un poco cómo está distribuida la red en nuestra región. Hay 7 universidades centroamericanas y del Caribe que son socias fundadoras de la red y le dan vida a la red, desarrollando estas actividades de formación, de producción de evidencia y de elaboración de recursos para la enseñanza de la lectoescritura inicial. Voy a pasar esto. Quiero enseñarles el ciclo de la evidencia, cómo lo concibe la red. Al centro están los aprendizajes de la lectoescritura inicial. Decimos, queremos formar capacidades en docentes, en técnicos, en organizaciones de la sociedad civil para impactar los aprendizajes de lectoescritura inicial. Queremos construir evidencia para impactar los aprendizajes, pero también queremos pasar de la evidencia a la acción, es decir, ¿cómo uso lo que encontré? ¿Cómo uso lo que identifiqué como una buena práctica, como un caso exitoso, como una práctica efectiva para la enseñanza de la lectoescritura inicial, para construir procesos de formación y sobre todo para elaborar recursos didácticos que funcionen en el aula? Voy a hablar sobre estos dos primero y la experiencia que ha tenido la red en la construcción de la evidencia. Desarrollamos desde el 2018 2 estudios de investigación regional, toda Centroamérica y el Caribe, en el marco de la lectoescritura inicial. ¿Y qué hicimos? Nos preguntamos, ¿cómo se les está enseñando a los docentes durante su formación inicial a enseñar a leer y escribir? A los docentes que van a ir a enseñar a primer ciclo de básica. Y por ejemplo, en El Salvador, nos dábamos cuenta que los docentes que van a ir a primer grado, que van a ser asignados ahí, solo tienen una asignatura en 3 años de formación, donde les enseñan a enseñar lectoescritura inicial. ¿Cuál fue otro de los hallazgos comunes en la región? Las asignaturas dedicadas a enseñar la lectoescritura inicial no están basadas en la evidencia más reciente de cómo se enseña a leer y escribir, ¿sí? Entonces, ¿qué efectos está teniendo esto en el aprendizaje de los niños y las niñas? Luego, también estamos muy orgullosos de que cuando la red empezó, encontramos que habían entre 3 y 5, cuando digo 5 estoy exagerando, 5 artículos de lectoescritura inicial publicados en revistas científicas desde Centroamérica. Y ahora, casi 5 años después, hay 37 artículos producidos, construidos desde la región y de becarios de la Red Ley en revistas indexadas. Y todos tienen que ver con evidencia de la enseñanza de la lectoescritura inicial,
estudiando la efectividad de métodos utilizados en diferentes contextos, por ejemplo. Y lo interesante de esto no es solo hacer investigación por hacer investigación, sino en qué se ha traducido eso. Acá los invito a visitar nuestro sitio web, donde van a poder encontrar todas las investigaciones y los artículos publicados, pero lo que más me interesa es cómo pasamos de esa evidencia y de esas 37 investigaciones que se llevaron a cabo a la acción, cómo llegamos al aula. Este es un poco el modelo o la escalera que queremos subir con la Red Ley de producimos investigación, construimos la evidencia, publicamos en revistas científicas, ¿verdad? Porque hay que hacerlo también con calidad. Luego se presenta, se disemina en ambientes académicos mediante webinarios, como este tipo de espacios. Pero digamos que nuestro punto máximo, o hasta donde nosotros aspiramos siempre en un proceso de investigación, es movilizar este conocimiento. ¿Y qué entendemos por movilizar? Bueno, elaboramos productos de comunicación para hacer abogacía e incidencia, diseñamos procesos de formación con docentes en el aula, pero también diseñamos recursos didácticos que están disponibles de manera gratuita para quien los quiera utilizar, y ya se los voy a mostrar. Este, por ejemplo, es un modelo de formación para profesionales de la educación y recursos para la práctica docente. No voy a entrar en detalles, pero digamos que los 4 pilares de este proceso, de este modelo de formación también están basados en la evidencia. No fue un modelo de formación que se diseñó en 5 meses. Tardamos casi 1 año y medio en estar estudiando qué es lo que más funciona en términos de formación docente. Como decía Jimena, nosotros tenemos, por ejemplo, una estrategia metodológica que es el acompañamiento y la tutoría de par en par o círculos de diálogo entre quienes están en el proceso de formación. Son procesos en una modalidad a distancia, porque tenemos personas de toda la región. Pero cuando hicimos, una vez terminaba cada curso, hacíamos una pequeña sistematización, estudiar las lecciones aprendidas del curso, y lo que siempre queda, ¿verdad? Y lo que siempre hace que hayan transformaciones en el aula es ese acompañamiento y ese diálogo pedagógico que cuestiona las prácticas. Y esto no es algo que se inventa la Red Ley o que se inventa Jimena o cualquiera de los que están acá, sino hay evidencia científica de qué funciona en términos de formación docente, qué está funcionando ahora para de verdad los conocimientos lleguen a la práctica. Estos son algunos de los cursos que diseñamos y la mayoría de estos cursos surgen a partir de estas mismas investigaciones que se han desarrollado, de estas 37 investigaciones que se han desarrollado. Ahora, estos son los recursos didácticos. Tenemos recursos didácticos basados en evidencia dirigidos a la comunidad educativa, Taller Ley y Enséñales, son 2 recursos didácticos. También, si ustedes entran a nuestro sitio web, hay una biblioteca virtual sobre educación y específicamente lectoescritura inicial y lectoescritura emergente. También hay una comunidad de aprendizaje regional en Facebook con docentes de toda la región, docentes de primaria, pero también docentes que enseñan a nivel universitario a futuros docentes. Me voy a enfocar en los recursos didácticos. Este es Enséñales, por motivos tuve que prever si no tenía buen internet, pero ustedes pueden ingresar porque de verdad hay una riqueza de recursos. Pero ustedes ingresan a Enséñales, que es una de las categorías de los recursos, y tenemos ahí organizados los recursos según las habilidades que la evidencia científica apoya y que a partir de la revisión sistemática que venimos haciendo constantemente, nos dice, estas son las habilidades fundamentales para el aprendizaje exitoso de la lectoescritura inicial. Y como decía Jimena, que resoné mucho con lo que ella decía sobre la necesidad de enseñar de manera explícita estas habilidades. Muchas veces en lectoescritura inicial lo que pasa en la región y los casos que conozco, pues Nicaragua, El Salvador, a veces nos vamos como por tendencias, por algunas modas, ¿verdad? Y no nos basamos en la evidencia de lo que funciona en la enseñanza de la lectoescritura inicial, porque decimos, bueno, pues son métodos muy aburridos, son métodos muy anticuados. Ok, la red para la lectoescritura inicial no dice, este es el método que hay que usar, no, digamos, lo que la Red Ley dice es, usemos el método que tiene evidencia a la base. Y estas son las habilidades fundamentales. Y la enseñanza de la conciencia fonológica de manera explícita es algo que la evidencia nos está diciendo que funciona. Y lo que la red aporta es
por ejemplo, guías didácticas para los docentes sobre cómo desarrollar la conciencia fonológica. Y si el docente dice, no, yo no soy tanto de hacer una lectura de una guía, bueno, hay un video de otro docente que te modela cómo realizar estas actividades en el aula. Entonces, por eso les puse ese video. Cada una de las habilidades tiene su guía, cada una de las habilidades tiene un audio y cada una de las habilidades tiene un video en el que se modelan estas estrategias metodológicas. Luego, Taller Ley es otro de los recursos didácticos que está muy vinculado a la evidencia, muy vinculado a la investigación que se está construyendo en nuestra región. Este que está acá es específicamente una investigación que se hizo en Nicaragua sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de transición entre preescolar y primaria, que muchas veces se da como borrón y cuenta nueva en primaria y la forma de tratar a la niñez es completamente diferente de como venía en preescolar. Y eso qué es lo que produce en el niño o en la niña, ¿verdad? Entonces, esta investigación arroja ciertas evidencias sobre qué es lo que puede funcionar o no en ese periodo de transición. Y también se traduce en una guía y se traducen en 3 videos en los que se modela, por ejemplo, cómo construir de manera transversal al proceso de aprendizaje el vínculo socioafectivo, ¿verdad? Porque la evidencia nos dice el valor que tiene el vínculo socioafectivo en el proceso de enseñanza, lo mismo con la motivación, lo mismo con el tipo de preguntas que yo le estoy haciendo al niño y a la niña para promover el pensamiento crítico, para promover la comprensión lectora y los distintos niveles de comprensión lectora. Y bueno, con esto concluyo. ¿Cuál es la mirada a largo plazo de la Red Ley? Pues nuestro sueño es seguir escalando el modelo de formación, ¿verdad? Pero mantener la calidad a través de esas estrategias que les comentaba, que son la tutoría y el acompañamiento, y a veces ese es como el dilema, ¿no? Que cuando uno quiere escalar un programa de formación, ¿cómo mantiene la calidad de esos diálogos profesionales con el docente, con la docente, ¿verdad? Luego, seguir diseminando y promoviendo el uso de los recursos diseñados, que su gran valor justamente radica en que están basados en evidencia. No es cualquier recurso, están basados en evidencia reciente. Enséñales y Taller Ley, y de verdad los invito a entrar al sitio web de la red para descargarlos de manera gratuita, explorarlos y que ustedes los puedan usar en los procesos que consideren necesarios. También una aspiración, y es algo, bueno, no es solo una aspiración, es algo, una línea en la que estamos trabajando, es constantemente sistematizar y evaluar los recursos que estamos diseñando. Justamente ahorita se está levantando información para saber cuáles han sido los efectos que han tenido el uso de estos recursos, Enséñales y Taller Ley, en contextos específicos. Por ejemplo, tenemos una mamá, no recuerdo si es en Honduras o en la costa de Nicaragua, que ella no, su niño no tenía contacto con su profesora en el contexto de la pandemia. ¿Y qué fue lo que hizo? Se metió a la página de la Red Ley y descargó uno de los recursos de Enséñales y con eso trabajó con su niño. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos toca? Saber cuál está siendo el impacto del uso de estos recursos y completar el ciclo de la evidencia dentro de la Red Ley. Y bueno, también el sueño es seguir fortaleciendo las capacidades en nuestra región para la construcción de evidencia y que el uso de la evidencia se vuelva, pues, un hábito. Gracias. Gracias, Carolina, para los recursos tan prácticos y concretos. Creo que son para todos nosotros porque tienen ahí en el internet, en todo pueden usarlos. Bueno, ahora tenemos 2 presentaciones aquí local en Colombia. Estamos hablando primeramente David, que está hablando un poco sobre la sostenibilidad de programas y cómo se hacen como scaling hacia nacional. Entonces, David. ¿Podemos proyectar? Bueno, yo tenía preparada una presentación como para pues hablarles de un programa que diseñamos en la Fundación Carvajal que se llama Aula Global, pero escuchando las intervenciones de ayer y hoy, pues yo creo que ya todos entendimos la dimensión del problema, o sea, pobreza de aprendizaje y 70-80% en algunas regiones, y lo otro es que hay evidencia, hay una muy buena evidencia y hay unas muy buenas innovaciones que vienen
tanto del sector público como del privado. La pregunta es cómo acelerar y masificar el impacto, o sea, cómo escalar esas innovaciones, cómo actuar rápido, o sea, el compromiso para la acción. Y en la Fundación Carvajal pues hemos entendido y trabajado un poco en que el análisis a veces genera parálisis y yo creo que a veces uno se queda mucho en el análisis de los diagnósticos y el problema. Y lo otro, que la perfección pues es enemiga también de lo bueno. Entonces empezamos a actuar, diseñamos un programa basado en la evidencia, contamos con la fortuna, eso no sucede a diario, y en el ecosistema de educación en Colombia no es una práctica común diseñar una intervención, un programa desde el sector privado con base en la evidencia, eso no es una práctica común. Tampoco es una práctica común que usted comparta o trabaje con otros en una agenda común. Y en eso hemos venido trabajando desde el año 2016-2017. Por fortuna nos encontramos a la Fundación Luker en el camino, a la Universidad de Harvard, y diseñamos un programa con base en la evidencia por las preocupaciones que ustedes han comentado aquí y ayer, y es los niños y niñas se nos están yendo del sistema educativo porque no aprenden. Pero la evidencia nos mostraba que es que se van del sistema por asuntos familiares, por asuntos de desplazamiento, por asuntos asociados a los temas socioeconómicos, y cuando uno va a ver la encuesta de deserción del Ministerio de Educación Nacional, en ningún momento habla del tema del aprendizaje. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en las escuelas, a hacer un trabajo más cercano, identificar por qué los niños y las niñas se iban del sistema educativo. Tenemos un modelo educativo flexible que se llama Brújula, que responde un poco a que los niños y niñas vuelvan al sistema a través de ese modelo, niños que están en estrada, pero están en condición de analfabetismo. Entonces queríamos una solución más preventiva y diseñamos Aula Global, que ustedes lo pueden escanear. Gracias a estos aliados, pues el año pasado Hundred reconoció a Aula Global como una de las 100 mejores innovaciones en educación, y quería iniciar mostrando los aliados porque el tema de resolver pobreza de aprendizaje no lo va a resolver cada una de las organizaciones del sector privado, sector público. Yo creo que hay que construir una agenda común alrededor de resolver el problema. Y eso es un pequeño ejemplo de lo que hemos venido haciendo en Colombia con fundaciones como Luker y las organizaciones que están ahí presentes. Entonces, pues aquí está el tema de pobreza de aprendizaje, lo hemos medido. Tenemos una información, como lo decía Jimena, importante del tema de la evidencia, ayudarle a las escuelas a diseñar sus intervenciones, su trabajo del aula con base en la información. Eso lo hemos venido haciendo, construyendo un repositorio de información importante. Hoy tenemos información de, por ejemplo, de pruebas en Maiegra para muestra de 500.000 de niños en Colombia. Esto podría ser no suficiente, pero es una información importante que te está dando pista no a las fundaciones, no al sector público, sino al maestro y a las escuelas de cómo basar sus planes con base en la métrica. Y eso hemos venido trabajando. Lo otro que la evidencia nos ha mostrado es que dar, por ejemplo, el tema de Teacher at the Right Level solamente a los profesores no es suficiente para generar impacto. Nos lo mostró la primera evaluación de impacto de la Universidad de Harvard. ¿Qué sí nos dio impacto? Tener unos apoyos en la escuela y dar formación al maestro, esos apoyos basados en tutorías que pueden ser la forma clásica de tutoría o la remota o por teléfono de formatos híbridos. Pero combinar esos dos factores sí nos ha mostrado la evidencia, porque hemos hecho ya 4 evaluaciones random
desde el 2017 al 2022. En pandemia, la evidencia nos mostró que la tutoría por teléfono no tenía efecto. Sí tuvo efecto cuando combinamos tutoría telefónica con formación de maestro, y el maestro sabía qué estaba pasando en la tutoría. Entonces, en el aula global hemos diseñado estrategias que acompañan tanto esquemas de tutoría como involucramiento del maestro en la solución del problema. Y lo otro es que aula global es una solución, digamos, costo efectiva. El Banco Interamericano me dice que $33 es mucho por año. Estamos tratando de ver cómo llevamos una solución más costo efectiva, con un efecto del programa de .38 de desviaciones estándar. Entonces, estamos cada día buscando soluciones, y parte de esas soluciones tiene que ver, por ejemplo, con experiencias como la IDC, con diseño de instruccional por audio interactivo, donde no solamente a través de esquemas de tutoría se beneficien niños que están dentro del sistema, sino aquellos que están transitando de país a país, que están en situación, o sea, las migraciones, cómo atenderlas también con esquemas de tutoría, con instrucción por audio interactivo. Entonces, quería finalizar que Aula Global, pues hoy lo hemos escalado y hemos aprendido las diferentes formas de escala. Una en la que estamos trabajando, queremos contaminar al ecosistema con este problema que tiene que ver con pobreza de aprendizaje. En eso nos moviliza la agenda. Y lo estamos contaminando de una forma es que otras organizaciones entiendan, o fundaciones, qué es el problema de aprendizaje y cómo se puede atender. No con aula global, la única solución, sino mostrándoles que hay otras soluciones. Aprendamos todos a leer, aula global, muchas soluciones basadas en la evidencia. Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso, y hay una plataforma en la cual lo estamos haciendo, que es el programa Juntos Aprendemos, en alianza con USAID. Lo otro es pues el uso de la tecnología, y finalmente pues esto de la atención pues tiene que ver con el tema de basarse en la evidencia. Lo siento, David, es que me dijo que solamente tenemos 10 minutos y queremos dar un poco de tiempo de Santiago. Y antes de eso voy a decir gran gracias a todos los panelistas, porque creo que no voy a tener al último tiempo para decir gracias. Ok, Santiago. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Santiago Izaza, director de Educación de la Fundación Looker. Les queremos compartir la experiencia que nosotros hemos tenido con el programa Aprendamos Todos a Leer. Esta pues es como ha sido una apuesta muy importante para nosotros, y les voy a contar cuál ha sido el proceso que nosotros hemos tenido siempre como desde la Fundación Looker cuando hacemos una intervención social, y que nos va a servir como guía para la presentación que voy a hacer hoy, que voy a tratar de que sea muy corta. Lo primero que nosotros hacemos es identificar un problema, analizar bien el problema, entenderlo, buscar aliados para resolver ese problema y que tengan esos mismos dolores. Buscamos una solución que sea costo efectiva para ese problema. Medimos, evaluamos. Si no funciona, volvemos e iteramos, pero la idea es poder llegar a escalar. Nosotros estamos convencidos de que esto se resuelve de manera masiva, ¿cierto? El problema pues ya lo han contado desde ayer en varias presentaciones. Quise traer el resultado de las pruebas PISA 2018 porque, como lo han dicho varios ponentes, esto venía desde antes de la pandemia. Este problema no es un problema solamente de la pandemia, sino que se agudizó en la pandemia. Pero todos los países latinoamericanos estamos por debajo del promedio de la OECD. Desafortunadamente Cuba no se ha presentado, que seguramente le iría muy bien, pero sí, digamos que Colombia es el que está ahí en rojo, todos los verdes son latinoamericanos, todos por debajo del promedio. En Colombia, esto de las pruebas PISA, ese promedio que vimos ahí se traduce en que el 50% de los estudiantes de 15 años tienen bajo desempeño en lectura. Con la pandemia, pues peor.
Los aliados que encontramos para este problema pues no pudieron ser mejores: el Banco Interamericano de Desarrollo, la Alcaldía de Manizales, y tenemos el apoyo también de entidades que nos han ayudado en la operación, como CONFE y la Corporación para el Desarrollo de Caldas. Nuestra solución se llama Aprendamos Todos a Leer y tiene básicamente 3 componentes. Uno, un método, el método fonético, que como decía Stanislav, pues es el que ha mostrado mayor eficacia y es el que realmente el cerebro pues mejor entiende. Aprendimos ese método también de Cuba, hicimos una pasantía a Cuba, que son expertos en el método fonético. Diseñamos un currículo para el programa que está impregnado en los materiales de alta calidad que tiene el programa. 2, formación y acompañamiento, y como decía Jime, pues es un tema que no es simplemente que vayan a un taller a un salón de conferencias, sino que realmente estamos haciendo un proceso de acompañamiento en aula basado en datos. Nosotros tenemos datos de cada uno de los estudiantes de Manizales y el acompañamiento se hace con base en los datos de los estudiantes. Y también se hace con modelación, o sea, no es simplemente como ir a darle la palmadita en la espalda al maestro, sino que nuestros tutores, tenemos un equipo de 30 personas que van y hacen modelación de las clases con los maestros. Porque muchos maestros nos dicen, no, es que eso allá en el taller, en el hotel, suena muy bonito, pero con mis estudiantes esto no se puede aplicar. Pues nosotros hacemos modelación, o sea, nuestros tutores hacen la clase con los mismos estudiantes para mostrarle al maestro cómo se hace. Es un acompañamiento bastante intenso, pero que ha dado muy buenos resultados. Y por último, tutorías de remediación. Es decir, el estudiante que no aprendió con el método que nosotros tenemos o que el colegio tiene, pues hay que darle el método B, C o D, pero necesitamos que todos aprendan, ¿cierto? Esto pues acompañado de una estrategia muy robusta de monitoreo y evaluación. Los materiales, pues tenemos materiales que desde preescolar están trabajando la conciencia fonológica para maestros y estudiantes. El grado primero, que es nuestro grado más importante, grado estrella, donde los niños aprenden a leer. Tenemos materiales de segundo grado para seguir reforzando estos precursores y materiales para las tutorías que hacemos de grado segundo a grado quinto. Tenemos un calendario fonético, esto lo aprendimos mucho de Cuba, o sea, nosotros, aquí un ejemplo es que en la semana del 6 de febrero, los estudiantes de Manizales todos están aprendiendo el fonema de la A. Toda la semana trabajamos con Adela, la ardilla amistosa. El 13 de febrero empezamos con la letra E, con Enrique, el erizo estudioso, y todos estamos en la E. O sea, tenemos que aprender fonema por fonema, ¿cierto? En este calendario que todos los profesores lo tienen, también estamos diciendo cuándo vamos a hacer evaluación, cuándo hacemos seguimiento, cuándo hacemos acompañamiento. Tenemos el componedor de palabras, que este también lo trajimos de Cuba, para poder hacer todo el tema de dictado y composición de gramatical. En la pandemia hicimos 170 videos de YouTube donde estamos enseñándole a los papás y a los profesores cómo trabajar la conciencia fonológica. Cada uno de los fonemas tiene un video para que podamos enseñarle a los niños cómo es cada uno de esos fonemas. Y la teoría de cambio es muy simple. Antes del programa, el 50% de los niños aprendía y el 50% no aprendía, ¿cierto? Así era la situación. Hoy en día lo que nosotros queremos hacer es que al menos el 65% de los estudiantes aprendan de la manera que les estamos enseñando, mejorando el método del aula. Un 25% le damos tutoría en grupos pequeños y a un 10% de los estudiantes les estamos dando apoyo individual. O sea, hay niños que necesitan apoyo individual. Y la estrategia que tenemos con esto es que ojalá todos los niños aprendan a leer. Esto, pues como lo decíamos ahorita, pues es basado en evidencia. Tenemos 3 papers. Esta es la de remediación que dio 20.29 desviaciones estándar. El primer año no dio nada. Casi nos damos un tiro porque eso nos dio como depresión, pero después nos dijeron que no había problema, que era parte del proceso. En grado primero nos dio 0.32 desviaciones estándar, que es muy interesante, con la parte de información a padres, porque le mandamos a cada papá un mensaje de texto con el desempeño de su hijo y con tips, nos dio 0.28 desviaciones estándar. Bueno, y el sistema de seguimiento que tenemos,
Cuando yo les digo que es muy robusto es porque es en serio. Yo creo que somos la ciudad que más datos tiene de lenguaje y matemáticas. Este es el caso del lenguaje. Nosotros tenemos los 52 colegios públicos de la ciudad, cómo están en la prueba de entrada, cómo están en la semana 20, en la semana 30 y al final del año. Y ustedes pueden ver pues, que tenemos colegios donde necesitan más acompañamiento, hay colegios que necesitan menos acompañamiento, pero fuera de eso, cada maestro tiene este mismo listado, pero de sus estudiantes. O sea, también sabe cuál estudiante es el que necesita más apoyo. Esto pues nos ha mostrado que realmente nosotros sí tenemos la capacidad de llegar a los estándares. Estas son las palabras leídas por minuto en promedio. La línea roja es el estándar de palabras por minuto que debería leer un niño en cada grado. Obviamente se nos atravesó la pandemia y tuvimos unos bajonazos, pero si ustedes ven, en grado cuarto y quinto, en el 2022, ya tenemos niños que en promedio superan el estándar. O sea, los niños que no tuvieron primero en pandemia, sino que tuvieron un buen primero, un buen preescolar y que han tenido más tutorías, porque son los niños que más tiempo llevan de tutorías, superan el estándar. Esta es la misma información, pero presentada no en promedio, sino porcentaje de estudiantes que llegan o superan el estándar. Y también nos da que, por ejemplo, en grado quinto ya tenemos el 76% de los estudiantes que superan el estándar. Jimena hizo un análisis y realmente las pruebas EGRA tienen correlación con las pruebas Saber y con las pruebas PISA, ¿cierto? Tú no me dejas mentir. O sea que si nosotros teníamos un 50% de estudiantes que superaban, que llegaban a nivel esperado, y hoy en día teníamos un 76%, yo creo que vamos por muy buen camino. O sea, esperamos que esto pueda verse reflejado también en las pruebas Saber. Por último, pues el programa ha tenido unos buenos reconocimientos, como es el premio WISE, que es un premio importante, el premio de Jacobs Foundation, y hoy en día ha logrado permear a más de 700,000 estudiantes de Colombia, Panamá y Brasil. Pues muchas gracias por el espacio que me dieron, y esto es todo lo que tenía para compartir. Bueno, solamente quiero agradecer a los panelistas otra vez y a ustedes también. Y sí, gracias. Yeah.